Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por todas tus misericordias, Dios. Ciertamente sabemos que el hombre es pecador, Señor. Reconocemos nuestra condición delante de ti, Padre. Pero, Señor, también estamos contentos que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos sido redimidos, Señor, de esa condición de pecado. Ahora, Señor, tenemos esta responsabilidad, Señor, que si, Señor, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, andemos ahora en nueva vida, Señor, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Señor, cuántas gracias te damos, Dios, y queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, para que todas las palabras, Señor, que se pronuncien, Señor, en esta tarde, Señor, sean conforme a tu voluntad. Te queremos pedir que prepares el corazón de tu iglesia, Señor, para que pueda entender tu palabra, mi Dios, y para que podamos hacer, Señor, conforme a lo que tú has ordenado, Padre. Cuántas gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden, hermanos, por favor, tomar su lugar? Vamos a abrir, hermanos, la misma escritura y sigan con su vista este mismo capítulo de Romanos, capítulo número 6, pero vamos a seguir con su vista el versículo número 23. Sigan con su vista lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. La palabra de nuestro Dios dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, la palabra de nuestro Dios es muy clara en esta parte de las Escrituras y está diciendo, hermanos, de una forma clara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, ciertamente que en muchas iglesias, hermanos, en muchos movimientos, se profesan doctrinas que son diferentes a la que nosotros estamos enseñando. Podemos ver, hermanos, que hay una gran cantidad de iglesias, hermanos, que profesan doctrinas, por ejemplo, de la prosperidad, diciendo que si tú eres hijo del rey, pues debes de vivir como rey, hermano. Que si tú eres hijo de Dios, tienes que tener todo lo mejor, etcétera. Hay algunas otras iglesias, hermanos, que profesan doctrinas acerca del amor de Dios. Dios es amoroso y Dios ama a todo el mundo y Dios quiere salvar a todo el mundo, hermanos. Pero también hay otras doctrinas que son antropocéntricas, de tal manera que esas doctrinas piensan que el hombre, por su razonamiento, puede ser bueno, puede ser moralmente agradable delante de los ojos de Dios, hermanos. Y todas esas doctrinas enseñado en diferentes movimientos cristianos, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que hay una doctrina en especial, hermanos, que ha afectado mucho a la iglesia del Señor y que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta doctrina, hermanos. Me estoy refiriendo precisamente a la doctrina arminiana. Para muchos podría ser familiar escuchar la doctrina arminiana y muchos la conocen, hermanos. Y bueno, ya conocen que esta doctrina es una doctrina muy sutil que se va metiendo de una forma cautelosa a la iglesia. De tal manera que cuando se dan cuenta, la iglesia ya está contaminada con este tipo de enseñanzas, con este tipo de doctrinas. Pero también algunos otros no conocen este tipo de doctrina, no conocen la doctrina arminiana. Me podrían decir, hermano, pues yo no la conozco. Bueno, el propósito precisamente es que la iglesia conozca la doctrina arminiana, porque inclusive aquellas personas que no conocen la doctrina arminiana no se dan cuenta que están profesando esa doctrina sin darse cuenta. Sin conocerla, se están dando cuenta que están llevando a cabo este tipo de enseñanzas o este tipo de doctrinas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta doctrina arminiana. Bien, el arminianismo, hermanos, surgió de un teólogo llamado
Jacobo Arminio. Este teólogo, hermanos, era pues estudioso también de la palabra de Dios, era profesor de la Universidad de Leiden. Este profesor lo que hizo es que cuestionó de una forma contundente las enseñanzas calvinistas, las enseñanzas de Juan Calvino. Y obviamente no solamente lo que Calvino estaba enseñando, sino también de todos aquellos que seguían y que enseñaban las doctrinas de Juan Calvino. Pero como todas las personas aquí en la tierra, hermanos, tenemos un momento en que tenemos que dejar esta tierra y perecer. De la misma forma, Jacobo Arminio murió. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que después de la muerte de Arminio hubo una gran cantidad de seguidores que presentaron esta misma doctrina y que enseñaban esta misma doctrina y obviamente llevaron 5 puntos que son muy importantes para los arminianos y que fueron enseñados por los arminianos en la protesta del año de 1610. Estos 5 puntos, hermanos, que enseña la doctrina arminiana son los siguientes, hermanos. Primero, la elección está basada en la fe prevista. ¿Qué significa este primer punto? Primero, lo que conocemos como presciencia, que el hombre es salvado porque desde antes Dios te conoció, porque desde antes Dios sabía que tú ibas a ser salvo. Bien, ese es el primer punto que los arminianos estaban defendiendo, que tú eres salvado por una fe prevista o una presciencia. Segundo, la expiación fue universal. ¿Qué es lo que estaban diciendo los arminianos con esta declaración? Diciendo que la fe es universal. Bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios amoroso y que la salvación es para toda la raza humana. Eso es precisamente lo que está enseñando en este punto la doctrina arminiana. Tercero, la depravación es parcial. Ellos estaban enseñando, hermanos, de tal manera que el hombre no se contaminó todo. Dice el profeta Isaías que desde la punta del pie hasta la coronilla el hombre se encuentra completamente contaminado. Pero los arminianos dicen que no todo el hombre se contaminó, sino que su razonamiento, su intelecto no quedó afectado por el pecado. Por lo tanto, ellos podrían decidir seguir a Dios o no seguir a Dios, obedecer a Cristo o no obedecer a Cristo. Cuarto, decían o dicen los arminianos que la gracia es resistible. La palabra de Dios dice que nadie se puede resistir a Dios. Cuando Dios te llama, nadie se resiste. Pero los arminianos están diciendo que el hombre puede resistirse. Si Dios te llama, yo puedo rechazar a Dios, es lo que dicen los arminianos. O si Dios te llama, yo puedo también aceptar a Dios, hermanos. Estas son las enseñanzas que también están enseñando los arminianos. Y como punto 5, que fue el último de los puntos que se llevaron a esta protesta de 1610, es la siguiente: una caída de la gracia. ¿Qué quiere decir una caída de la gracia? Que el hombre puede perder la salvación. La palabra de Dios dice: nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me podrá sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros podemos ver, hermanos, lo importante de este documento, que son precisamente, lo conocemos como el Sínodo de Dort. Se disputaron estos 5 puntos que trajeron los arminianos a esta protesta de 1616, y en los Países Bajos se desarrolló este sínodo, que comúnmente se va a llamar los cánones de Dort. Estos cánones de Dort se van a desarrollar o se desarrollaron del año 1618 al año 1619. Aunque ciertamente cuando nosotros hacemos un sínodo, y es un sínodo general, deben de ir representantes o podríamos decir delegados de todas las iglesias, de todos los países. Podemos ver ciertamente que este concilio o este sínodo que se llevó a cabo fue un sínodo nacional. Pero aunque fue un sínodo nacional, hermanos, podemos ver que no solamente
delegados de Holanda fueron los que asistieron a este sínodo de Dort, sino que también fueron de los países vecinos, de tal manera que este sínodo tuvo un impacto internacional. Este documento, este sínodo de Dort, hermanos, es llamado también un juicio en contra de las enseñanzas de los arminianos. ¿Qué significa este juicio en contra de las enseñanzas de los arminianos? Primero, se presentaba la posición calvinista, y la posición calvinista debe de ser sustentada conforme a la palabra de Dios. Segundo, se presentaba la posición arminiana. La posición arminiana debería de ser sustentada con la palabra de Dios. En este sínodo, hermanos, precisamente se llegó a la conclusión que la posición calvinista es completamente escritural, conforme a la palabra de Dios. Y la posición arminiana es una posición que, aunque también tiene sustento escritural, no está conforme a la palabra de Dios, sino conforme al pensamiento humano, hermanos. Y este sínodo de Dort es tan importante, hermanos, que tiene una gran cantidad de artículos y una gran cantidad de documentos. Quisiera mencionarlos, hermanos, para que vieran la importancia de este artículo o de este cánones de Dort, hermanos. Va a estar dividido en 5 capítulos, hermanos, pero de estos 5 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 van a estar unidos, hermanos. Primero, el capítulo 1 va a hablar acerca de la doctrina de la elección y la reprobación. Van a ser 18 artículos que sustentan los cánones de Dort conforme a la palabra de Dios. Y también va a presentar los 9 errores de la doctrina arminiana. Capítulo 2 va a presentar la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por Cristo o por este. Va a presentar precisamente 9 artículos y va a presentar también los 7 errores de la doctrina arminiana. El capítulo 3 y el capítulo 4, como les comenté, están unidos y habla acerca de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y de la manera de realizar esta última, hablando acerca de la conversión del hombre a Dios. Va a tener, hermanos, 17 artículos y va a presentar también los 9 errores de la doctrina arminiana. Y el último capítulo, hermanos, va a hablar acerca de la perseverancia de los santos. Consta de 15 artículos, pero también tiene 9 errores de la doctrina arminiana. Entonces podemos notar, hermanos, de una forma clara lo extenso de este documento, lo extenso de este canon de Dort que se desarrolló en Dordrecht, y precisamente nosotros podemos ver que cada uno de estos artículos que presentaron en este sínodo están basados, cada uno de ellos, en la palabra de Dios, en las enseñanzas del calvinismo, en las enseñanzas precisamente de Calvino. Y bueno, sabemos que es una gran cantidad de enseñanzas, hermanos, pero vamos a ir analizándolo artículo por artículo, hermanos. Primero, vamos a iniciar el día de hoy, hermanos, con el capítulo número 1, el artículo número 1, que es precisamente la elección y la reprobación. Bien, textualmente, hermanos, el artículo número 1 dice lo siguiente. Artículo 1 de los cánones de Dort. Puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiera querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado. Y tenemos el fundamento precisamente escritural. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 23. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo sustento escritural, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Bien, este es textualmente el primer artículo de estos cánones de Dort, y que es muy importante que nosotros comprendamos cuál es nuestra condición
delante de los ojos de Dios. Y debemos de comprender también que Dios no es injusto al condenar a unos y al salvar a otros. Bien, para poder nosotros comprender de una forma más clara este primer artículo de los cánones de Dort, vamos a dividir esta exposición en 3 puntos. Primer punto que vamos a analizar: ¿cuál es la condición del hombre en su estado original? Segundo, ¿qué entendemos por el pecado y cuáles son sus consecuencias? Y en tercer punto, ¿cuál es la justicia de Dios? Bien, vamos a iniciar, hermanos, con este primer punto, que es la condición del hombre en su estado original. Bien, nosotros ya conocemos muy bien la Escritura, hermanos. Hemos leído el Génesis no 1, 2 ni 3, X veces, hermanos. Y nosotros alcanzamos a comprender en la Escritura, primeramente en el capítulo número 1, que habla acerca de la creación de Dios, cómo Dios crea todo lo que existe y lo crea bueno en gran manera. La palabra de Dios dice que creó los cielos, las estrellas, el mar, los animales, las plantas, y creó todo, absolutamente todo lo que existe, y lo creó bueno en gran manera. De tal manera que todo lo que el Señor hizo, lo hizo bueno. Todo lo que hizo el Señor lo hizo recto. No había error en todo lo que el Señor había creado. Pero podemos, hermanos, dice el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que el Señor creó por su palabra creacional, ex nihilo, de la nada, hermanos, dice la palabra de Dios que había sido creado bueno y en gran manera. Bien, pero no quisiera que pusiéramos los ojos en esta parte de la creación de Dios. Por eso no quise describir todo lo que el Señor hizo con esta creación. Quisiera que pusiéramos los ojos en el hombre, en la corona de la creación. Génesis capítulo 1, no lo busque, nada más lo voy a leer. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo número 27, dice así la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Podemos ver, hermanos, ciertamente cómo fue creado el hombre. La Escritura está diciendo de una forma clara que fue creado a imagen de Dios. Dice la palabra de Dios, a imagen de Dios fue creado el hombre. Bien, pero ¿qué entendemos, hermanos, por imagen de Dios? Muchas veces nada más dejamos el conocimiento de imagen de Dios diciendo que Dios es justo, que el hombre es justo, que el hombre es santo y que el hombre tiene conocimiento. Es lo que nosotros conocemos acerca de la imagen de Dios. Pero no es todo, hermanos. Debemos de comprender, hermanos, lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, inciso 2, que también el hombre es Señor de la creación, que también el hombre está capacitado con todas las dones y todas las virtudes que Dios puso en el hombre para servir a Dios. Dios es el que te capacita, hermanos, para poder servir de una forma correcta al Señor. Y estos podríamos decir, puntos que hablamos acerca de la imagen de Dios, muchas veces los pasamos a la ligera. Quisiera hablar de un punto que es muy importante, hablar acerca de la justicia. ¿Qué significa que el hombre fuera justo antes de la caída? Bien, esto es un punto que es fácil de comprender. Debemos de ver, hermanos, que antes de la caída no había pecado. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, inciso 2, dice
que Dios había escrito en el corazón del hombre su ley, la voluntad de Dios. De tal manera, hermanos, que el hombre hacía la voluntad de Dios. Cada una de las obras que el hombre desarrollaba en esta creación eran vistas delante de los ojos de Dios correctas, rectas. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos comprender que la justicia del hombre es precisamente que todo el desarrollo que él hace es visto correcto delante de los ojos de Dios. Todo lo que el hombre hacía antes de la caída lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Dios le declaraba lo que el hombre tenía que hacer y el hombre lo hacía. No había completamente error en ese actuar del hombre al principio. Y podrían decirme, hermano, pues ¿de dónde lo sacó, hermano? Porque la palabra de Dios no es lo que dice, no dice eso. Simplemente la palabra de Dios dice que fue creado el hombre, fue hecho a imagen de Dios y lo puso en la tierra para que lo labrara, para que trabajara, para que fuera señor de esta creación. Pues en el desarrollo de esa obra del primer hombre, Dios puso en el corazón la forma correcta en la cual el hombre tenía que trabajar, el hombre tenía que desarrollar, y todo lo hacía conforme a la voluntad de su Creador. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, inciso 2, dice lo siguiente, hermano: después de que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, dotado de rectitud, de santidad verdadera a la imagen de Dios, teniendo la ley escrita en sus corazones, capacitado para cumplirla. Sin embargo, dice la Confesión de Fe de Westminster, con la posibilidad de que la transgrediera. Recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y mientras guardaban este mandamiento, esta confesión de fe dice, fueron felices gozando de comunión con Dios, teniendo dominio sobre sus criaturas. En esta parte de la Confesión de Fe de Westminster habla de un punto muy importante, que es la relación que tiene el hombre con Dios. Había una íntima relación entre el Creador y entre la criatura. La criatura obedecía a Dios, obedecía a su Creador, y en esa obediencia le daba la gloria y la honra a su Creador. Eso implica que el hombre fuera justo delante de los ojos de Dios, de que todo lo que hacía era agradable delante de los ojos de su creación, de su Creador. Podemos ver, hermanos, ciertamente que este catecismo está siendo un sinónimo de la justicia con la rectitud. El hombre era recto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Porque todavía el pecado no se encontraba en esta creación, hermanos. Pero veamos precisamente lo que nos dice los cánones de Dort, hermanos, en este primer punto. Todos los hombres han pecado en Adán. Podemos ver, hermanos, lo trágico del pecado. Antes de la caída estamos viendo un mundo completamente ideal. Así debería de ser el hombre en relación a Dios, obedecerlo, amarlo, servirle, tener esa íntima comunión con el Señor, con su Creador. Pero podemos ver, hermanos, que ciertamente Dios le dio mandamientos al hombre diciéndole, obedece mis mandamientos y obedece mi ley. Podemos entender de una forma clara también, hermanos, en este mismo capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster, que Dios le dijo, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y mientras guardaron este mandamiento, fueron felices. Dios de una forma clara le dijo al hombre, en el momento en que tú desobedezcas la ley de Dios, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre que no comiera de este árbol, del fruto de este árbol. La palabra de Dios dice, ni aún
lo tocares, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, hermanos. Y podemos ver, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros podemos comprender el decreto que Dios le dio al hombre y le había dicho que no comiera del fruto del árbol que se encontraba en medio del huerto, porque en el momento que él comiera ciertamente moriría, hermano. Y así podemos nosotros entrar a este segundo punto, hermanos: el pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? A veces el pecado, tenemos la impresión, el conocimiento de que es aquello que hacemos de una forma, podríamos decir, espectacular. Por ejemplo, adulterio, fornicación, robo. Podrían muchos decir, ese sí es pecado, porque visto ante los ojos de Dios es muy escandaloso, hermanos. Pero podemos entender, hermanos, que el pecado es toda inconformidad a la ley de Dios. Podemos entender que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios, hermanos. Y lo que estaba haciendo precisamente este primer hombre en Génesis capítulo número 3 era estar inconforme a lo que Dios le había dicho. Estaba transgrediendo la ley de Dios. La palabra de nuestro Dios dice que la mujer fue seducida por Satanás. Fue seducida de una forma sutil, hermanos. Y podemos ver en el relato del Génesis cómo ciertamente hay un diálogo entre Satanás y entre la mujer. Nos encontramos con la verdad de Dios y nos encontramos con la antítesis. Lo que Dios le estaba diciendo precisamente a la mujer. Satanás le dijo a la mujer: con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol. Esa precisamente era una verdad a medias, porque la mujer le dijo de una forma clara: no, Dios me dijo que podía comer de todos los árboles, pero el que se encontraba en medio del huerto, de ese no comeré. Dice, porque si como ciertamente moriré. ¿Cuáles fueron las palabras de Satanás, hermanos? No moriréis, sino que dice la palabra de Dios, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal, hermano. Podemos ver, hermanos, ciertamente que la mujer fue seducida, hermanos, por Satanás. La misma palabra de Dios está diciendo que Satanás le presentó ese fruto y era codicioso, era agradable a la vista del hombre. Y la palabra de Dios dice que la mujer comió. En ese momento, hermanos, cuando la mujer comió, la palabra de Dios dice que le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta de su desnudez. Pero ¿qué podemos entender, hermanos, con la palabra, cuando la palabra nos está diciendo que se dio cuenta de la desnudez que tenía el hombre? Cuando le dio la mujer también el fruto a Adán, ellos alcanzaron a comprender todas las bendiciones que habían perdido de parte de Dios. Esa comunión que tenían precisamente entre el hombre y Dios se había fracturado.
que ahora ya no se encontraban bendecidos por Dios, que ahora Dios no era su guía, Dios no era su ayudador. Dios se encontraba ahora separado del hombre, y no porque Dios se haya separado, sino porque el hombre ya no quería ver al Señor. La misma palabra del Señor está diciendo en la Escritura que el Señor buscó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Te estoy buscando y no te encuentro. La Escritura, parafraseándola, está diciendo: me escondí porque tenía miedo. El hombre siempre se está escondiendo de Dios, no quiere saber absolutamente nada de Dios, hermanos. Y podemos ver, hermanos, precisamente que a causa de esa desobediencia, toda la raza humana quedó en esa condición de pecado. Completamente todos, hermanos. Algunos podrían decir, hermanos, como se ha escuchado por muchos lugares: ¿qué culpa tengo yo si el que pecó fue Adán? El que pague, ¿no? A fin de cuentas, si él pecó, pues el que pague. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios en Génesis capítulo número 5, hermanos, es muy clara, y es como pasa, hermanos, este pecado a toda la raza humana, hermanos. Dice el libro de Génesis, capítulo número 5. Voy a leer del versículo 1 al 3, sigan con su vista, y dice la palabra de nuestro Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó y lo bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Veamos, hermanos, precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que ahora la descendencia de Adán se encontrarían en la imagen de Adán. Una imagen corrompida, una imagen distorsionada por el pecado. Aunque ciertamente Adán tiene la imagen de Dios, y ciertamente Set también tiene la imagen de Dios, esta imagen que tienen es una imagen distorsionada, una imagen afectada por el pecado. Pero podemos ver, hermanos, qué es lo que afectó el pecado. No solamente afectó al hombre, hermanos. El libro de Romanos dice que aún la creación gime porque ha sido afectada por el pecado del hombre, porque el hombre afecta completamente toda la creación en el desarrollo de su obra, en el desarrollo de su actuar, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente lo que el pecado hizo en esta imagen de Dios. Podemos ver, hermanos, que nosotros vimos que la imagen de Dios es ser justos delante de Dios, o ser rectos delante de Dios, ser santos delante de Dios, tener conocimiento delante de Dios, ser Señor de esta creación, hermanos. Esta justicia quedó distorsionada por el pecado. Esta santidad quedó distorsionada por el pecado. Este conocimiento también quedó distorsionado, y este señorío que el hombre tenía también quedó distorsionado a causa del pecado, hermanos. Y lo podemos palpar de una forma clara en esta época, hermanos. ¿Cómo se encuentra el hombre en este tiempo, hermanos? Y no quisiera generalizar, hermanos, porque hay muchísimos que el Señor ha redimido, y muchos que se encuentran en el camino del Señor, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que todos los hombres se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Podemos ver ciertamente cómo el hombre, hermanos, ciertamente es un hombre idólatra. Ciertamente es un hombre ambicioso, es un hombre engañador. Ciertamente el hombre es un hombre falto de entendimiento, sin sentido en la vida, hermanos, que nada más viven por vivir, que no tiene sentido la vida que viven, hermanos. Podemos ver ciertamente que los hombres en este tiempo viven sin agradar a Dios, hermanos, sin tener esa comunión íntima con el Señor.
Y así vive el hombre en este tiempo a causa del pecado, hermanos. Y aunque ellos no se den cuenta, hermanos, delante de los ojos de Dios, están pecando, hermanos. Por muy agradable que desarrollen sus oficios, podemos ver, hermanos, que aún en ese trabajo son desagradables delante de los ojos de Dios, hermanos. Las consecuencias del pecado fueron tremendas, hermanos, porque precisamente el hombre perdió esa imagen que tenía delante, que tenía de Dios, hermanos. Precisamente ahora podemos entender que ahora el hombre no vive rectamente delante de los ojos de Dios. Vemos al primer hombre que era justo, y nosotros vimos que esa justicia podía ser sinónimo de una rectitud delante de Dios, hermanos. En este tiempo, hermanos, el hombre ya no es recto en todo su actuar, en todo su vivir. Hay muchos que dicen, si no transo, no avanzo. Y así lo dice el hombre, hermanos. Engañan al prójimo, mienten, no aman a Dios, aborrecen a su hermano, de tal manera que precisamente no hay rectitud delante de los ojos de Dios. Esa imagen también habla acerca de una santidad, hermanos. El hombre había sido apartado antes de la creación para servir completamente a Dios, hermanos. Y podemos ver en este tiempo que el hombre ya no sirve a Dios. Es más, no sirve para nada, hermanos, delante de los ojos de Dios, hermanos. Podemos ver ciertamente que hay muchos que pueden tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos filósofos, muchos conocedores de la Escritura que podrían conocer la Escritura de principio hasta fin, como los arminianos, hermanos, como muchos filósofos, muchos intelectuales que pueden conocer la palabra de Dios. Pero una cosa, hermanos, es conocer la palabra de Dios, y otra cosa muy diferente es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y eso precisamente es por el pecado que hay en el hombre, hermanos. Por la caída podemos ver todas las consecuencias que tuvo esta caída y que afectó a toda la raza humana. Y no solamente a la raza humana, sino a causa del hombre también esta creación fue afectada por el pecado, hermanos. Es terrible, hermanos, es terrible ver precisamente que esta creación está sufriendo y está gimiendo para que los hijos de Dios puedan restaurar esta creación, hermanos. Y ciertamente nosotros podemos ver y podríamos entonces entrar a este tercer punto, hermanos, la justicia de Dios. Podríamos nosotros hablar acerca de los atributos de Dios. Dios es soberano. Todo completamente se encuentra sometido a su voluntad. No hay absolutamente nada que salga de su control. Dios tiene en su mano toda la creación. Hablando de creación como todo el cosmos, hermano. Y dentro de esa creación se encuentra el hombre. La vida del hombre se encuentra en las manos de Dios. Por otro lado, hermano, Dios es inmutable. Absolutamente Dios no cambia, hermano. Dios ama de una forma infinita su creación, porque su creación es buena en gran manera. Podemos ver, hermanos, cómo ama Dios a toda la creación. Pero debemos comprender, hermanos, que con el hombre se encuentra airado a causa del pecado. Podemos ver también otro atributo de Dios, que Dios es infinitamente justo. ¿Y a qué me refiero con infinitamente justo, hermanos? Si nosotros tomamos la misma definición que teníamos de justicia, todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Bueno y en gran manera. O podríamos tomar la definición de la confesión de fe: recto. Dios todo lo que hace, lo hace recto, hermanos.
Pero podemos ver lo que dicen los cánones de Dort, que toda la raza humana quedó condenada al juicio eterno. Completamente toda la raza humana, hermanos. Pero la doctrina reformada dice que a Él le plació, de entre toda la raza humana, escoger a algunos para salvación. Veamos luego cómo los arminianos respingan y dicen que Dios es injusto en escoger a algunos para salvación y a algunos para condenación, hermanos. Y claro que no, porque Dios es infinitamente justo. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios es: la paga del pecado es muerte. Y el hombre pecó desde el principio. El hombre desde el principio pecó y merecía la muerte, hermanos. No hay uno, dice la palabra de Dios, que sea bueno. No hay ni siquiera uno, como le expresa la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo número 3, hermanos. Dice la palabra de Dios textualmente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y podemos ver, hermanos, que Dios es infinitamente justo al condenar a toda la raza humana. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 9, dice del versículo 18 al 21 y más adelante: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De entre toda la raza humana, hermanos, nosotros podemos ver que Dios ha tenido misericordia de algunos hermanos. ¿Y a quiénes se está refiriendo? Aquellos que han sido elegidos desde el decreto eterno. Y entonces ahí los arminianos respingan y dicen: ¿cómo puede ser posible que escoja a algunos para salvación y a algunos para condenación? Bueno, porque a Él le plació. La misma palabra de Dios está diciendo más adelante en este capítulo 9 de Romanos: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer al mismo tiempo, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si Dios le plació que nosotros fuéramos salvos, es porque a Él le agradó, porque tuvo misericordia de nosotros. Y si algunas otras personas las dejó en la condición de muerte, es porque también al Señor así le plació. Y Dios sigue siendo justo, porque el justo pago del hombre era una condenación eterna en el infierno. Y de ahí el Señor a nosotros nos ha sacado, nos ha dado esperanza, hermanos. ¿Podremos nosotros altercar con Dios? En ninguna manera. ¿Podrá decirle el vaso al alfarero: ¿por qué me hiciste así? No. A Dios le plació. A Él le plació hacernos de esta forma. La palabra de Dios dice que hizo algunos vasos para honra y a otros para deshonra.
Algunos de los que Dios creó fueron para la gloria de Él y para que los hombres le dieran la gloria. Algunos fueron creados también para que no respondan correctamente a la palabra de Dios, hermanos. Y podemos ver ciertamente ahora esta justicia de Dios, que Dios fue inmensamente justo en dejar a aquellas personas en esa condición de muerte. Y fue también justo en salvarnos, aunque nosotros no pertenecíamos al pueblo de los judíos. La palabra de Dios dice: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y al que quiera endurecer, endureceré. Y sigue diciendo: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción. Veamos una de las errores de la doctrina de los arminianos. Los arminianos dicen que el Señor tuvo misericordia de nosotros porque desde el decreto eterno sabía Dios que íbamos a aceptar a Cristo. Y por ese conocimiento previo es que nosotros somos salvados. Parece muy escritural. Y la misma palabra dice: a los que antes conoció, los predestinó para que fueran salvos. Parece que es escritural. Pero no fue la presciencia o el preconocimiento el que hizo que nosotros fuéramos salvos, sino su misericordia y su gracia. Podemos ver de una forma clara, hermanos, que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, estaríamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero la misericordia es tan grande que nos escogió porque a Él le agradó, mas no por su preconocimiento, ser hijos de Dios. Y ahora la gracia de Dios vino sobre nosotros. ¿Qué tuvimos nosotros que hacer, hermanos? Absolutamente nada, porque todo depende del Señor. El Señor nos conoció, el Señor nos predestinó, el Señor nos regeneró, el Señor nos redimió para que nosotros pudiéramos ver la obra de redención en Cristo Jesús y pudiéramos salir nosotros de esta condición de muerte, y todo lo hizo porque a Él le plació, porque Él es soberano, porque Él es completamente omnisciente, hermanos. ¿Podríamos nosotros altercar con Dios diciendo que Dios es injusto? En ninguna manera, hermano. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ahora encontramos, hermanos, la responsabilidad que tiene el hombre. ¿Qué es lo que hace el Señor con el hombre? Nosotros vimos cómo se encontraba el hombre antes de pecar. Había una plena comunión entre Dios y el hombre. El hombre era recto, era justo delante de los ojos de Dios, y todo su actuar lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Vemos cómo el pecado distorsionó la vida del hombre, pero ahora nosotros podemos ver la gran responsabilidad que tenemos de vivir rectamente delante de los ojos de Dios, porque hemos sido sacados de esa condición de miseria, hemos sido sacados de muerte a vida, y ahora nosotros, como dice la palabra de Dios, debemos entre los muertos vivir. Pero algunos viven como si todavía se encontraran muertos. Es trágico, hermanos, ver cómo aquellos que todavía se dicen ser cristianos siguen viviendo como si no conocieran a Cristo.
Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, hermanos, Él sigue siendo justo. Hace tiempo que ya nos hubiera consumido. Hace tiempo que el Señor nos hubiera acabado, hermanos. Y podemos ver su gran amor y su gran misericordia que tuvo para con cada uno de nosotros, hermanos. En esa gratitud, hermanos, debemos responder a Dios. Debemos tener esa habilidad de respuesta a Dios, hermanos. Pero ¿cómo podríamos nosotros responder de una forma correcta a Dios, hermanos? Aquí solamente hay 2 puntos, hermanos. Primero, el hombre fue contaminado desde la punta del pie hasta la coronilla. Y el hombre se encuentra completamente podrido, dice Isaías. Inclusive el corazón del hombre. Si el hombre se encuentra muerto, hermanos, el hombre nunca va a responder a la palabra de Dios. Nunca, hermanos. Un muerto no puede responder, no puede hablar, no puede ver, no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada. Así es la raza humana, hermanos. Pero de entre toda esa raza humana, hermanos, el Señor eligió a unos cuantos. Y la palabra de Dios dice: pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, para que hagas la obra de Dios. Solamente así podemos obedecer al Señor. Que el Señor obre en cada uno de nosotros y nos transforme este corazón que tenemos de piedra para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y aún esto no es de hermanos, sino es de Dios, que es completamente justo y misericordioso. Y nos llamó, hermanos, no porque haya visto en nosotros algo, ni por un conocimiento previo que el Señor tenía de nosotros, sino que nos llamó porque a Él le agradó y porque Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Absolutamente nada, hermanos. Pero sí somos responsables, hermanos, desde el momento en que el Señor cambia nuestro corazón para adelante. El libro de Apocalipsis, hermanos, dice, capítulo número 22, versículos del 11 al 12. El que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. ¿Cómo somos delante de los ojos de Dios? Si ya sabemos que el Señor nos ha sacado de esa condición y que ahora nosotros vivimos delante del rostro de Dios, ¿cuál debe ser nuestro vivir? ¿Cuál debe ser nuestro actuar, hermano? Si nosotros seguimos viviendo como aquellos que no conocen de Cristo, dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Recapacitemos, hermanos, en nuestra vida y veamos precisamente los errores que nos presenta la doctrina arminiana comparada con la doctrina calvinista. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro buen Padre, hoy en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, mi Dios, que transgredimos tu ley, Señor, continuamente, Padre. Perdónanos, mi Dios.
Muchas veces, Señor, nuestro corazón, Señor, es rebelde, contumaz y se revela tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que es el pecado, Padre. Pero, Señor, tú has tenido misericordia, Dios, de nosotros. Y aún, Señor, estos pecados que tenemos, Dios, tú los perdonas, mi Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo es impuesta en nosotros, Padre, y ahora tú nos ves como justos delante de todos aquellos, Señor, que pecan. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a poder vivir rectamente, Señor, como se encontraba Adán, Señor, antes de pecar. Ser recto, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos, Señor. Que sea visto con buenos ojos delante de tu presencia. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.